Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas hoy. Disfruta de esta historia increíble. Ricardo Valverde estaba a punto de firmar el contrato más importante de toda su trayectoria empresarial. Con esa firma se sellaría la fusión de su compañía con la poderosa corporación Mendoza Internacional, un acuerdo que prometía catapultar su negocio a dimensiones nunca antes imaginadas. Cientos de millones de euros estaban sobre la mesa y él sostenía el bolígrafo a escasos centímetros del documento cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió inesperadamente. Entró Rosa Delgado, una de las empleadas del servicio de limpieza, empujando su carrito con total discreción y respeto. «Disculpen, solo voy a vaciar el contenedor de papeles rápidamente», murmuró bajando la cabeza. Nadie pareció prestarle la más mínima atención. Todos estaban demasiado emocionados, casi celebrando anticipadamente el éxito del acuerdo que cambiaría sus vidas. Rosa se acercó al cesto de basura, ubicado junto a la silla de Ricardo. Fingió acomodar la bolsa de residuos, pero en realidad se inclinó discretamente hacia él y con la voz más baja que pudo articular, le susurró directamente al oído. «No firme eso, es una trampa, señor Valverde». Ricardo se quedó completamente paralizado, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. El bolígrafo se le resbaló de entre los dedos y cayó suavemente sobre la brillante mesa de caoba produciendo un sonido casi imperceptible. «¿Qué dijo?», susurró incrédulo, sin apenas mover los labios para que los demás no notaran su reacción. Rosa se incorporó lentamente, lo miró con una seriedad absoluta por apenas un instante que pareció eterno, y después desvió la vista como si absolutamente nada hubiera ocurrido entre ellos. Tomó la papelera con cuidado, la colocó en su carrito metálico y comenzó a caminar con pasos medidos hacia la puerta de salida. Pero Ricardo no podía dejar de observarla, con el corazón golpeándole fuertemente el pecho como un tambor de guerra. Su socio desde hacía 18 años, Felipe Aguirre, lo miró con una sonrisa extraña que no llegaba del todo a sus ojos. «¿Todo en orden, Ricardo?», preguntó con un tono demasiado casual que sonaba forzado. «Preparado para firmar de una vez», añadió Miguel, uno de los representantes principales de Mendoza Internacional que estaba sentado estratégicamente al otro lado de la enorme mesa. Ricardo tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de cada músculo de su cuerpo. El contrato seguía allí, completamente intacto y esperando su firma. La carpeta abierta mostraba todos los detalles minuciosos de la fusión que habían estado revisando durante semanas enteras con sus abogados y asesores financieros. Miró hacia Felipe, luego hacia Miguel y finalmente hacia la puerta por donde Rosa estaba a punto de desaparecer completamente. Todo el mundo parecía girar violentamente a su alrededor como un torbellino. «Necesito 10 minutos», dijo de repente poniéndose de pie con determinación. «10 minutos solamente». Felipe intentó sonar relajado y comprensivo, pero sus ojos se entrecerraron con visible desconfianza y algo parecido a la preocupación. «¿Sucede algo que debamos saber?» «Tengo que atender un asunto urgente», respondió Ricardo caminando decididamente hacia la salida sin mirar atrás. «Ricardo, todos estamos aquí reunidos, ya no queda absolutamente nada pendiente por revisar en ese contrato». La voz de Miguel sonó cada vez más molesta y con un toque de irritación mal disimulada. «10 minutos», repitió Ricardo con absoluta firmeza en su voz. No esperó ninguna objeción adicional y salió de la sala cerrando la puerta pesada tras de sí con un sonido contundente. Caminó rápidamente por el pasillo alfombrado hasta alcanzar a Rosa, que apenas había avanzado unos cuantos metros con su carrito de limpieza haciendo su trabajo habitual. «Usted», dijo Ricardo señalándola directamente con firmeza pero sin agresividad. «Venga conmigo ahora mismo, por favor». Rosa dudó un instante, visiblemente sorprendida por la situación, pero terminó asintiendo con la cabeza en señal de aceptación. Caminaron ambos en completo silencio, hasta llegar a una pequeña sala de descanso que casi nunca se utilizaba. Ricardo entró primero con paso decidido, ella lo siguió con cautela y él cerró la puerta con determinación asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Explíquese ahora mismo», dijo cruzándose de brazos y con la mirada fija intensamente en ella. «Y más vale que me convenza de que no está completamente loca por haberme interrumpido de semejante manera en un momento tan crucial».
Rosa sostenía todavía una bolsa de basura en una de sus manos temblorosas. Sé perfectamente que suena extraño y hasta absurdo, pero he escuchado conversaciones que absolutamente nadie más ha oído en este edificio, dijo con voz firme a pesar del evidente nerviosismo. ¿Quieren engañarlo y destruirlo completamente? ¿Quién es exactamente?, preguntó Ricardo cada vez más serio y con el ceño fruncido. Mendoza Internacional y su socio Felipe, contestó ella con voz temblorosa al principio, aunque enseguida se afirmó mostrando más seguridad. Están utilizando maliciosamente el contrato para transferir deudas ocultas millonarias y hundir su empresa por completo. Si lo firma hoy, lo perderá absolutamente todo lo que ha construido durante años. Ricardo la observó fijamente durante unos segundos interminables que parecieron una eternidad absoluta. Una parte considerable de él quería reírse pensando que se trataba de alguna broma de mal gusto, pero otra parte mucho más profunda sentía un escalofrío helado recorrerle completamente la espalda. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con voz grave y controlada. Rosa Delgado, señor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en la empresa? 9 meses en el turno nocturno de limpieza. Está bien, Rosa, se lo voy a decir con total claridad y sin rodeos. Ricardo respiró profundamente. Si esto que me está contando resulta ser una mentira, una teoría conspirativa absurda o simplemente un truco desesperado para llamar mi atención, queda despedida en este mismo instante sin ninguna compensación. ¿Lo entiende perfectamente? Rosa mordió su labio inferior con nerviosismo, pero no apartó en ningún momento la mirada de sus ojos. Lo entiendo perfectamente y acepto todas las consecuencias de mis acciones, pero si me quedo callada sabiendo lo que sé y usted lo pierde todo por mi silencio, jamás en mi vida me lo perdonaría a mí misma. Ricardo giró la cara hacia un lado y miró su propio reflejo en la pared de cristal transparente. Desde las alturas impresionantes del edificio se veía Madrid en pleno movimiento diurno, con su tráfico incesante y sus miles de habitantes, pero para él, en ese preciso momento, todo parecía haberse detenido por completo. Esa mujer humilde no tenía absolutamente nada que ganar con esta denuncia, y sí todo por perder, incluyendo su empleo, y aún así estaba allí parada frente a él arriesgándose completamente. ¿Tiene pruebas concretas de lo que afirma?, preguntó sin mirarla directamente. Sí, señor, tengo fotografías, grabaciones de audio y documentos escaneados, respondió Rosa con determinación. Puedo enseñárselo todo. Esta misma noche, a las 8 en punto aquí mismo en este lugar, dijo él, señalando exactamente el sitio donde se encontraban. Traiga absolutamente todo lo que tenga. Si no logra convencerme completamente con pruebas sólidas, será su último día trabajando en esta empresa. Rosa asintió firmemente con la cabeza mostrando valentía. Estaré aquí sin falta, señor Valverde. Ricardo esperó pacientemente a que ella saliera primero de la sala antes de apoyar su frente cansada contra la fría pared de vidrio. El contrato millonario seguía sobre la mesa de juntas esperando pacientemente su firma definitiva. Pero por primera vez en toda su exitosa carrera profesional estaba dudando seriamente de algo que parecía perfecto. Cuando regresó finalmente a la sala de reuniones repleta de ejecutivos, el silencio fue absolutamente total y sepulcral. Todos lo miraron fijamente en cuanto empujó la puerta pesada para entrar. Felipe hablaba en voz extremadamente baja con Miguel, pero se enderezó inmediatamente al verlo aparecer. ¿Ya resolviste lo que tenías pendiente?, preguntó Felipe con una sonrisa que definitivamente no alcanzaba sus ojos, mostrando frialdad. Sí, completamente resuelto, contestó Ricardo mientras avanzaba hacia la mesa sin sentarse todavía. Miró detenidamente el contrato y luego a todos los presentes uno por uno. En realidad, creo firmemente que necesito revisar algunas cláusulas específicas otra vez con más detenimiento. ¿Revisar qué exactamente? Miguel frunció visiblemente el ceño con molestia. Señor Valverde, pasamos literalmente semanas revisando exhaustivamente cada detalle minucioso de este documento legal con nuestros mejores abogados. Precisamente por esa razón, quiero darle una última mirada más cuidadosa, replicó Ricardo cerrando con fuerza considerable la carpeta de cuero. Reagendemos esta firma para mañana por la tarde.
La tensión en el ambiente se podía cortar fácilmente con un cuchillo. Felipe se levantó muy despacio apoyando ambos puños firmemente en la mesa de madera. Ricardo, esto realmente no tiene ningún sentido lógico. Estamos perdiendo tiempo extremadamente valioso con estos retrasos innecesarios. Mendoza tiene otros grupos inversores interesados esperando, lo sabes perfectamente bien. Entonces que los atiendan ellos si quieren, respondió él con notable frialdad en su voz. Una noche más no cambiará absolutamente nada del acuerdo. Sí que lo cambiará, drásticamente, intervino Miguel golpeando la mesa con su mano abierta mostrando frustración. El mercado bursátil está extremadamente inestable en estos momentos, las acciones están en su punto más alto. Es ahora mismo o nunca más tendremos esta oportunidad. Ricardo lo observó con completa calma aparente. Esa presión tan exagerada era definitivamente demasiado sospechosa para ser normal. Dijo con voz firme y autoritaria. Guardó cuidadosamente el contrato en su elegante maletín de cuero italiano. «Nos vemos mañana, caballeros». Y salió de la sala con paso firme, dejando tras de sí un ambiente completamente cargado de enojo, frustración y desconcierto generalizado. A las 8 en punto de la noche, Ricardo regresó puntualmente a la pequeña sala de descanso del edificio casi vacío. Rosa ya lo esperaba sentada pacientemente en una de las sillas con una mochila pequeña y desgastada sobre su regazo. Se puso inmediatamente de pie al verlo entrar con su traje impecable. «Gracias por venir y cumplir su palabra, señor Valverde», dijo ella esta vez con más seguridad en su voz. «Muéstreme exactamente lo que tiene», pidió Ricardo sentándose frente a ella con expresión seria. Rosa abrió su mochila vieja y sacó su teléfono móvil con pantalla agrietada. Sus manos temblaban ligeramente mientras deslizaba fotografías y documentos escaneados en la pequeña pantalla. «Todo comenzó hace aproximadamente 4 semanas», explicó con voz más firme. «Estaba limpiando cuidadosamente la oficina ejecutiva de Felipe cuando escuché voces masculinas y femeninas en la sala contigua que comparten pared». Se detuvo un instante respirando hondo, para calmarse. «Reconocí perfectamente su voz y la de una mujer que nunca había escuchado antes». «¿Qué mujer específicamente?», preguntó Ricardo inclinándose hacia adelante con interés. «Mónica Herrera», respondió ella con absoluta seriedad en su rostro. Alta, cabello rubio platinado, siempre vestida con ropa extremadamente costosa de diseñador. Rosa le mostró una fotografía tomada a escondidas a través de una rendija pequeña en la puerta entreabierta. Ricardo sintió un escalofrío helado recorrerle violentamente todo el cuerpo. Mónica Herrera era su expareja sentimental, la mujer que había compartido su vida durante 3 años completos y que lo había abandonado diciéndole que eran personas demasiado diferentes e incompatibles. Ricardo apenas podía procesar lo que estaba viendo con sus propios ojos. Mónica Herrera, la mujer que había sido su compañera sentimental durante 3 años intensos y que lo había dejado argumentando diferencias irreconciliables, estaba allí directamente implicada en un elaborado plan para destruirlo completamente y arrebatarle todo lo que había construido con sacrificio. «¿Cómo está ella involucrada específicamente en todo esto?», preguntó con voz extremadamente baja, sintiendo un nudo apretado en la garganta. «Ella y Felipe están juntos sentimentalmente ahora», respondió Rosa pasando rápidamente a la siguiente imagen en su teléfono. «Y están planeando algo muy grave contra usted y su patrimonio». Rosa deslizó cuidadosamente la pantalla y reprodujo un archivo de audio que había grabado secretamente desde su celular viejo. Aunque la calidad del sonido no era perfecta debido al dispositivo económico, las voces eran completamente claras e inconfundibles. «En cuanto firme ese contrato mañana, tendremos el control absoluto y total de todos los activos principales», decía la voz inconfundible de Felipe. «¿Completamente seguro de que Ricardo no sospecha absolutamente nada de nuestro plan? Siempre ha sido demasiado ingenuo y confiado para detectar cuando lo traicionan cruelmente», respondía la voz de Mónica con un tono de desprecio evidente. «Lo fue sentimentalmente conmigo durante años y lo será ahora en los negocios también. ¿Y si eventualmente llega a descubrir algo de todo esto?
No lo descubrirá jamás. La risa de Felipe sonaba escalofriante. Confía demasiado ciegamente en mí. En 48 horas exactas la empresa será completamente nuestra y él no tendrá absolutamente nada. La sangre de Ricardo literalmente se heló en sus venas al escuchar esas palabras traicioneras. La voz de su socio desde hacía casi 2 décadas era absolutamente inconfundible, y la risa burlona de Mónica, aquella que antes le parecía encantadora y musical, ahora le sonaba completamente venenosa. ¿Tiene más pruebas adicionales?, preguntó con un hilo tembloroso de voz intentando mantener la compostura. Sí, señor, bastantes más, contestó Rosa pasando rápidamente más fotografías en su dispositivo. Observe cuidadosamente aquí. Hay transferencias bancarias millonarias a cuentas completamente desconocidas y offshore, y estas cláusulas específicas, señaló una sección particular de un contrato fotografiado apresuradamente. En la versión oficial que usted revisó exhaustivamente con sus abogados, dice claramente que conservará el 65% del control total, pero en la versión real que intentarán utilizar mañana en el último momento, quedará con solamente el 18%. Ricardo le arrebató el teléfono de las manos para examinar todo con sus propios ojos incrédulos. Esto es fraude corporativo descarado, un delito federal gravísimo. Y no es todo lo que descubrí, señor, añadió Rosa pasando cuidadosamente a otra fotografía comprometedora. Mire detenidamente esta transferencia bancaria específica, 20 millones de euros que Mendoza Internacional envió la semana pasada directamente a la cuenta personal privada de Felipe Aguirre en un banco suizo. Ricardo se levantó bruscamente de golpe y caminó nerviosamente hacia la ventana amplia. Desde el piso 32, Madrid brillaba intensamente de noche con sus luces infinitas, pero para él todo su mundo estaba completamente oscuro y derrumbándose. ¿Por qué razón?, susurró más para sí mismo que para Rosa. Felipe ha sido mi mejor amigo durante 18 años completos. Estudiamos juntos la carrera. Levantamos esta empresa desde absolutamente cero con nuestras propias manos. A veces las personas cambian radicalmente cuando hay demasiado dinero en juego, respondió Rosa con notable suavidad y comprensión. O quizás siempre fueron así realmente, y uno simplemente no quería verlo por lealtad o cariño. Ricardo la miró todavía intentando desesperadamente procesar toda esa información devastadora. ¿Y por qué me lo está diciendo todo esto? Podría perder inmediatamente su trabajo y quedarse sin sustento. Rosa dudó un momento antes de responder con honestidad. Porque es lo moralmente correcto hacer. No puedo quedarme callada y observar pasivamente cómo lo destruyen completamente sin hacer nada para evitarlo. Ricardo la estudió cuidadosamente. Sabía instintivamente que había algo profundo más detrás de sus palabras valientes, pero Rosa claramente no parecía lista para contarlo todavía. Necesito conseguir más pruebas sólidas, dijo finalmente con determinación. Tengo que estar completamente seguro antes de actuar. Puedo conseguirlas para usted, pero será extremadamente arriesgado para mí. Entonces tenga muchísimo cuidado, advirtió Ricardo con la voz firme pero la mirada genuinamente preocupada por ella. Si esto que me muestra es completamente cierto, si Felipe realmente me está traicionando tan cruelmente, no pudo terminar la frase porque las palabras se le atoraron en la garganta. Lo descubriremos juntos, señor, aseguró Rosa con visible determinación en su mirada. Cuando ella finalmente se fue del edificio, Ricardo se quedó completamente solo mirando fijamente la ciudad iluminada desde la ventana panorámica. Por primera vez en 18 años completos, dudaba profundamente de su socio y supuesto mejor amigo, y esa duda terrible le calaba hondo hasta los huesos. Al día siguiente llegó a la oficina considerablemente más temprano que nunca en su rutina. Había pasado toda la noche completamente en vela pensando obsesivamente en las pruebas irrefutables que Rosa le había mostrado la noche anterior. Las imágenes de los contratos deliberadamente falsificados y las transferencias bancarias completamente ilegales se repetían en su mente como un eco absolutamente insoportable. Fue directamente al Departamento de Recursos Humanos sin perder tiempo.
Necesito urgentemente el expediente completo de Rosa Delgado, pidió firmemente a Patricia Ruiz, la encargada eficiente del área. Ella arqueó las cejas visiblemente sorprendida. ¿La del servicio de limpieza nocturna? ¿Sucedió algo grave? Solo una verificación de rutina estándar, mintió Ricardo intentando sonar lo más casual posible. Patricia le entregó sin más preguntas una carpeta delgada. Ricardo la abrió inmediatamente y al leer el contenido sus ojos se abrieron con absoluta incredulidad. Rosa Delgado, 30 años de edad, licenciada en Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid con especialización avanzada en finanzas corporativas. Deloitte, susurró Ricardo completamente pasmado por el descubrimiento. Disculpe, señor, preguntó Patricia inclinándose para intentar ver qué estaba leyendo con tanta atención. Nada importante, muchas gracias, respondió cerrando de golpe la carpeta y devolviéndosela rápidamente. Salió del Departamento de Recursos Humanos con la mente dando vueltas vertiginosamente. ¿Cómo era posible que alguien con semejante currículum académico y profesional impresionante estuviera trabajando como simple empleada de limpieza? Durante la hora del almuerzo, buscó deliberadamente a Rosa por todos los pasillos del edificio. La encontró finalmente en el piso 14, limpiando meticulosamente los ventanales de una pequeña sala de reuniones vacía. Rosa, llamó acercándose con paso decidido. Ella se giró inmediatamente sorprendida de verlo allí personalmente. ¿Sucedió algo, señor Valverde? ¿Descubrió más información sobre Felipe? En realidad, descubrí información muy importante sobre usted, dijo Ricardo cruzándose de brazos. Universidad Complutense, Deloitte, Finanzas Corporativas Avanzadas. El rostro de Rosa palideció visiblemente. La tela húmeda que tenía en la mano cayó directamente al suelo. ¿Revisó mi expediente personal? ¿Por qué razón no me dijo quién es realmente?, preguntó Ricardo con genuina curiosidad. Rosa miró cuidadosamente alrededor para asegurarse completamente de que estaban solos antes de contestar con notable amargura en su voz. Porque realmente no importa en absoluto, señor Valverde. No importa cuántos títulos universitarios tenga colgados en la pared o en qué empresa prestigiosa haya trabajado anteriormente. Para absolutamente todos aquí, solo soy la señora de la limpieza nocturna. Pero Deloitte es absolutamente impresionante, insistió Ricardo. ¿Cómo terminó trabajando aquí en limpieza? ¿Quiere la verdad completa?, lo interrumpió ella. Trabajé allí 2 años completos. Era realmente buena, muy buena en mi trabajo, pero cuando llegó el momento crucial de los ascensos prometidos, siempre había un motivo conveniente para que yo específicamente no avanzara profesionalmente. Ricardo escuchaba con completa atención, notando claramente la herida profunda en sus palabras. Un día decían que me faltaba experiencia internacional, otro día que mi estilo de comunicación no encajaba perfectamente con la cultura corporativa de la empresa. En otras palabras directas, era demasiado competente y eficiente para mi puesto actual, pero no encajaba en su molde preestablecido para un rol de liderazgo real. Eso es discriminación laboral clara, murmuró Ricardo con indignación. Podría haber presentado una demanda legal. ¿Con qué dinero exactamente?, replicó ella levantando el pesado balde de agua sucia. ¿Y quién cree honestamente que me habrían creído a mí? ¿A una mujer joven o a una firma del enorme tamaño de Deloitte con sus abogados carísimos? Ricardo se quedó completamente callado digiriendo la terrible injusticia. ¿Y su familia? Recuerdo que mencionó a una hermana Ayar. Elena tiene 24 años, respondió Rosa con la voz considerablemente más baja. Nació con un problema congénito grave en el corazón. Necesita urgentemente una cirugía compleja que cuesta 250.000 euros. Se detuvo un instante tragando saliva con dificultad. Cuando me obligaron a renunciar forzosamente, tuve que aceptar cualquier trabajo que encontrara disponible inmediatamente. Este al menos ofrece un seguro médico básico que cubre parte importante de la medicación diaria y la futura operación salvadora. Ricardo sintió un nudo apretado en el pecho. Tenía frente a él a una mujer brillante, educada en una de las mejores universidades del país, con experiencia comprobada en una firma internacional de consultoría, trabajando como empleada de limpieza nocturna únicamente para salvar la vida de su hermana enferma. No tenía la menor idea.
Pues ahora lo sabe perfectamente, respondió Rosa retomando la limpieza de los vidrios con movimientos mecánicos. Por eso reconoció las irregularidades en los contratos tan rápidamente, concluyó Ricardo comprendiendo. Pasé años completos analizando documentos exactamente así en Deloitte. Exactamente correcto, asintió ella, y por eso lo advertí a usted, solo por esa razón profesional. Rosa lo miró directamente a los ojos antes de responder con honestidad. También porque usted es genuinamente distinto al resto de los ejecutivos de esta empresa. Los he observado cuidadosamente durante meses. Usted trata a todos con respeto real, sin importar absolutamente su puesto en la jerarquía. Cuando vi claramente que planeaban destruirlo de la misma forma cruel en que destruyeron mi carrera profesional, no pude quedarme callada. Ricardo sostuvo la mirada durante varios segundos intensos. Rosa Delgado no era simplemente una mujer de limpieza que había escuchado algo por accidente. Era una profesional de alto nivel que había detectado un elaborado fraude corporativo y se había arriesgado completamente. Rosa, cuando todo esto termine definitivamente, la voz de Felipe resonó súbitamente por el pasillo interrumpiéndolo. ¿Qué hacen ustedes dos aquí?, preguntó con un tono curiosamente suspicaz, mirando de rojo a Rosa. Solo verificaba cómo iba el trabajo de limpieza, respondió Ricardo rápidamente intentando sonar natural. Ya sabes que soy extremadamente detallista con todo. Felipe la miró con evidente sospecha. ¿Desde cuándo exactamente te preocupas personalmente por esos temas? Desde que decidí prestar más atención a todos los detalles, replicó Ricardo con una sonrisa forzada. ¿Ya reagendaste la reunión definitiva con Mendoza para hoy? Sí, a las 4 de la tarde, contestó Felipe sin dejar de observar a Rosa con desconfianza. Perfecto, dijo Ricardo. Vamos a almorzar, quiero repasar algunos ajustes finales del contrato. Mientras caminaban hacia el elegante elevador, Ricardo notó perfectamente la última mirada profundamente desconfiada que Felipe lanzó hacia Rosa. Si has llegado hasta aquí en la historia, déjame un corazón rojo en los comentarios. Me encantaría saber cuántos de ustedes están siguiendo esta historia paso a paso. Y cuéntame, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil confiando en alguien que apenas conocías? Tu historia podría inspirar a otros en nuestra comunidad. Continuemos. Rosa terminaba de limpiar el baño ejecutivo del piso 17 cuando escuchó pasos firmes en el pasillo desierto. Eran casi las 6 de la tarde y la inmensa mayoría de los empleados ya se había marchado a sus casas. Se quedó completamente quieta, intrigada y prestó atención cuidadosa. Reconoció de inmediato la voz grave de Felipe Aguirre. Estoy completamente seguro de que fue ella, decía en tono extremadamente bajo. Una mujer respondió con un timbre cortante que a Rosa le heló completamente la sangre. Era Mónica Herrera, exactamente la misma que había visto hablando el día anterior con Ricardo. Exacto. Investigando un poco descubrí quién es realmente. Rosa Delgado, 30 años, ex consultora de Deloitte, demasiado inteligente para su propio bien. Rosa se pegó contra la pared fría, conteniendo desesperadamente la respiración. ¿Crees que escuchó lo que hablamos la semana pasada?, preguntó Mónica con preocupación evidente. Estoy completamente seguro, afirmó Felipe. Revisé las cámaras de seguridad del edificio. Ella estaba limpiando mi oficina ejecutiva justo cuando cerrábamos los últimos detalles del plan. Y hoy Ricardo se comportó extrañamente distinto, canceló la firma, hizo preguntas demasiado incómodas, algo cambió radicalmente. Maldita sea, bufó Mónica con frustración. Si Ricardo descubre todo lo de las transferencias millonarias, estamos completamente acabados. Tranquila, no te preocupes, la calmó Felipe con voz controlada. No va a descubrir absolutamente nada si nos deshacemos rápidamente de la causa del problema. Rosa se cubrió instintivamente la boca con ambas manos para no dejar escapar un gemido de terror. ¿Cómo piensas hacerlo exactamente?, preguntó Mónica. De la manera más humillante posible públicamente, respondió Felipe con frialdad. La acusaremos de robo grave frente a todos los empleados. Nadie le creerá jamás a una simple limpiadora despedida. Y si Ricardo intenta defenderla, lo dejaré en ridículo total. Y si insiste obstinadamente, replicó ella,
No lo hará nunca, rió Felipe. Ricardo es completamente predecible. Ha sido mi mejor amigo durante 18 años. Sé exactamente cómo manejarlo. Ambos rieron con complicidad cruel. Rosa cerró los ojos con lágrimas contenidas. Se había arriesgado completamente para salvarlo, y ahora planeaban destruirla sin piedad. ¿Cuándo exactamente?, preguntó Mónica. Ahora mismo, decidió Felipe. Convocaré a todo el personal en el auditorio principal con la excusa de una reunión urgente de seguridad corporativa. Los pasos se alejaron finalmente. Rosa permaneció escondida unos minutos más con el corazón desbocado. Pensó en su hermana Elena. Si la despedían por robo, perderían no solo el sueldo mensual, también el seguro médico vital que cubría los costosos tratamientos. El altavoz del edificio se encendió de pronto. Se solicita a todo el personal sin excepción dirigirse al auditorio principal para una reunión extremadamente urgente de seguridad. Gracias. Rosa respiró hondo, se acomodó el uniforme y salió del baño con dignidad. No iba a darles el gusto de verla temblar de miedo. El auditorio estaba completamente lleno de empleados murmurando entre sí, extrañados por la reunión tan repentina y sin previo aviso. Ricardo estaba sentado en la primera fila junto a los otros ejecutivos principales, visiblemente confundido por la situación. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Rosa, ella alcanzó a notar la duda y preocupación en su rostro. Felipe subió al escenario con un folder grueso en la mano y una expresión deliberadamente solemne. Gracias a todos por venir con tan poco aviso, comenzó con voz grave. Lamentablemente debo hablar de un asunto extremadamente grave que amenaza la seguridad y confidencialidad de nuestra empresa. Un murmullo de preocupación recorrió toda la sala. Ayer descubrimos que se tomaron fotografías no autorizadas de documentos altamente confidenciales en las oficinas ejecutivas, continuó Felipe. Esto constituye un gravísimo acto de espionaje corporativo que no podemos tolerar. Rosa sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Tras una exhaustiva investigación interna, hemos identificado claramente a la responsable, dijo Felipe, mirando directamente hacia ella con ojos acusadores. Rosa Delgado del equipo de limpieza nocturna, por favor pase al frente inmediatamente. Todos los presentes voltearon simultáneamente. Algunos la miraban con curiosidad morbosa, otros con desconfianza y algunos con lástima. Rosa respiró profundamente y caminó hacia el escenario con la cabeza completamente erguida y sin mostrar debilidad. Señorita Delgado, prosiguió Felipe con voz glacialmente fría, en su teléfono personal encontramos múltiples imágenes de documentos estrictamente confidenciales. ¿Cómo explica eso? Rosa miró directamente a Ricardo. Su rostro mostraba sorpresa genuina y confusión evidente. Ella alcanzó a percibir que estaba luchando internamente con la situación. «Yo puedo», empezó a decir, pero Felipe la interrumpió bruscamente. Además, añadió levantando varias fotografías impresas en gran tamaño. Las cámaras de seguridad la registraron entrando repetidamente a las oficinas ejecutivas fuera completamente de su horario autorizado de limpieza. Le pasó las fotografías ampliadas a la primera fila de ejecutivos. Ricardo tomó una de ellas y su expresión cambió a algo que parecía decepción profunda. El robo de información corporativa es un delito federal gravísimo, continuó Felipe, elevando deliberadamente la voz. Pero dado que su expediente laboral hasta ahora era impecable, hemos decidido generosamente limitar esto a un despido inmediato por causa justificada, sin involucrar directamente a las autoridades policiales. «Esto no es para nada justo», exclamó Rosa, finalmente alzando la voz con firmeza. «Yo solo intentaba proteger». «¿Proteger qué exactamente? Su propio interés económico», la interrumpió Mónica, que ahora estaba estratégicamente de pie entre el público. Planeaba vender esa información valiosa a la competencia directa. «No, eso es completamente falso», gritó Rosa con desesperación. «Yo quería proteger al señor Valverde de una traición terrible». «Basta ya», tronó Felipe golpeando el podio con fuerza. «No permitiré que una empleada completamente deshonesta manche el buen nombre de esta empresa. Seguridad, acompáñenla afuera inmediatamente». 2 guardias de seguridad avanzaron hacia ella.
Rosa miró a Ricardo con desesperación absoluta. «Ricardo, usted sabe perfectamente que digo la verdad, le di todas las pruebas ayer». Por un momento pareció que Ricardo se levantaría a defenderla públicamente. Se puso lentamente de pie y el corazón de Rosa dio un vuelco esperanzoso, pero entonces bajó la mirada y murmuró con voz apagada y distante: «Lo siento mucho, Rosa, las pruebas en su contra son demasiado claras». «Ricardo, por favor», alcanzó a decir con voz quebrada, pero los guardias ya la sujetaban firmemente de los brazos. Rosa se soltó con dignidad absoluta. «Puedo caminar sola perfectamente», dijo con firmeza inquebrantable, aun cuando las lágrimas corrían libremente por su rostro. Cuando estaba a punto de salir del auditorio, se giró hacia Ricardo y habló con voz suficientemente fuerte para que absolutamente todos escucharan. «Cuando descubra la verdad completa, recuerde este momento. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y decidió conscientemente no hacerlo». El silencio fue absolutamente sepulcral. Ricardo cerró los ojos como si aquellas palabras fueran golpes físicos directos. Rosa salió escoltada bajo la mirada de decenas de compañeros. Algunos la observaban con lástima, otros con alivio de que no fueran ellos en su lugar. En la entrada principal, un guardia mayor le entregó una caja de cartón con sus pocas pertenencias personales. «Lo siento muchísimo, señorita Delgado», dijo en voz baja. «Son órdenes superiores». Ella asintió, tomó la caja y caminó hacia la calle oscurecida. Cada paso pesaba como plomo fundido. Había perdido su trabajo, su reputación y, peor aún, el seguro médico que mantenía viva a su hermana Elena. Mientras tanto, en el auditorio, Felipe se acercó a Ricardo y le dio una palmada supuestamente amistosa en el hombro. «Sé que es difícil, amigo», dijo con falsa preocupación. «Parecía una buena empleada, pero a veces la gente nos decepciona terriblemente». Ricardo lo miró buscando alguna señal de falsedad, pero Felipe aparentaba sincera preocupación convincente. «Las pruebas eran claras», murmuró Ricardo, más para convencerse a sí mismo que a los demás. «Exactamente correcto», asintió Felipe. «Ahora finalmente podemos concentrarnos en lo que realmente importa, cerrar la fusión mañana». Ricardo asintió lentamente, pero en su interior algo profundo no encajaba. La desesperación en la voz de Rosa seguía resonando insistentemente en su cabeza. Cuando todos finalmente se fueron, Ricardo se quedó completamente solo en la sala vacía, atormentado por la sensación terrible de que acababa de cometer el error más grande de toda su vida. Esa noche, Ricardo no pudo pegar un solo ojo. La imagen de Rosa siendo escoltada fuera del edificio lo atormentaba una y otra vez sin cesar. Recordaba la desesperación en su voz, la súplica en sus ojos y el hecho devastador de que él había guardado cobardemente silencio. A las 3 de la madrugada se levantó de golpe, ya no podía seguir dudando más. Se vistió a toda prisa y condujo hasta la sede de su empresa en pleno centro de Madrid. El edificio estaba en penumbras, solo los guardias de seguridad patrullaban los pasillos desiertos. Ricardo pasó directo con su tarjeta de acceso ejecutivo y subió al piso de las oficinas principales. Entró a su oficina, encendió la computadora y comenzó a revisar meticulosamente todos los documentos relacionados con la fusión. Había algo que definitivamente no cuadraba y necesitaba desesperadamente encontrarlo. Los contratos parecían en perfecto orden, al menos a simple vista, pero recordaba claramente que Rosa había mencionado cláusulas ocultas y versiones distintas del documento. Pasó horas revisando línea a línea hasta que en la página 52 encontró una referencia a un anexo que él nunca había visto. Anexo D, distribución definitiva de activos post-fusión. Buscó exhaustivamente en las carpetas digitales, pero no aparecía por ninguna parte. Intrigado, accedió a los archivos más restringidos de la compañía, a los que solo un puñado de ejecutivos tenía acceso directo. Tras introducir su clave de director general, descubrió una carpeta encriptada con el título Proyecciones Finales. Allí estaba el anexo D. Ricardo lo abrió y sintió que la sangre literalmente se le helaba.
El documento establecía claramente que tras la fusión, el 85% de los activos de la empresa pasarían automáticamente a una sociedad llamada Mendoza Global Holdings. Nunca había escuchado de ella. Investigó más a fondo y descubrió que esa empresa estaba registrada en las Islas Caimán y los accionistas principales eran Felipe Aguirre y Mónica Herrera. No puede ser posible, susurró Ricardo leyendo el documento una y otra vez para asegurarse de no estar alucinando. El plan era ingeniosamente despiadado. Lo harían firmar creyendo que mantenía el control mayoritario de su empresa, cuando en realidad estaría cediendo casi todo a una compañía fantasma controlada por su mejor amigo y su exnovia. Temblando de rabia e incredulidad, imprimió el documento y siguió investigando profundamente. Entró a las cuentas bancarias de la empresa con su acceso de director general. Lo que encontró le confirmó lo peor de sus sospechas. En los últimos 3 meses se habían hecho transferencias por más de 30 millones de euros bajo el concepto vago de preparación de fusión. El dinero supuestamente iba a Mendoza Corporation, pero las cuentas de destino no coincidían con las oficiales registradas. Siguió meticulosamente la pista y descubrió que los fondos habían terminado en una cuenta personal a nombre de Felipe Aguirre en un banco suizo. 18 años de amistad, susurró Ricardo, sintiendo que le apretaban dolorosamente el pecho. No era solo traición empresarial, era un engaño personal profundo de alguien en quien había confiado toda su vida adulta. Siguió escarbando desesperadamente. Encontró correos electrónicos entre Felipe y supuestos ejecutivos de Mendoza a los que él jamás había sido copiado. Los mensajes revelaban que la fusión no era más que un elaborado disfraz para una toma hostil. Mendoza ni siquiera era una corporación activa, solo una fachada perfecta para el fraude. En uno de los correos, fechado 3 semanas atrás, Felipe escribía: «Con 18 años de amistad de mi lado, Ricardo jamás sospechará absolutamente nada. Cuando finalmente firme, tendremos todo el control y podremos desaparecer antes de que se dé cuenta». Ricardo tuvo que apartarse de la pantalla. Sentía náuseas físicas. Felipe había sido su mejor amigo, su hermano de la vida. Y Mónica, la mujer a la que había amado profundamente, lo despreciaba tanto como para hundirlo junto a él. No fue lo único. El servidor también guardaba llamadas telefónicas grabadas automáticamente por el sistema de seguridad de la compañía. Reprodujo una de hacía 2 semanas. ¿Seguro que Ricardo no sospecha nada?, preguntaba Mónica. Lo conozco mejor que nadie, respondía Felipe. Es demasiado confiado y sentimental. Nunca se imaginaría que yo lo traicionaría. ¿Y si eventualmente llega a descubrirlo? Si eso pasa, usamos los documentos falsificados que preparamos. Lo acusaremos a él de fraude. Con mi palabra contra la suya y tus contactos en la prensa, todo quedará a nuestro favor. ¿Tanto lo odias? No es odio, es ambición pura. Ricardo se dejó caer en la silla con el alma hecha pedazos. Recordaba a Felipe en su boda como testigo principal. Recordaba las lágrimas que compartieron cuando murió su padre. Recordaba todos los sacrificios que hicieron juntos para levantar la empresa desde cero. Todo había sido una fachada cruel. El amanecer lo sorprendió aún frente a la computadora, rodeado de documentos impresos y grabaciones guardadas en un USB. Tenía suficiente evidencia para enviarlos directo a prisión, pero también tenía un peso enorme en la conciencia. Rosa había intentado salvarlo, y él había permanecido callado cuando ella más lo necesitaba. Recordó sus palabras en el auditorio. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y decidió conscientemente no hacerlo. Ella tenía completamente razón. Con una mezcla de determinación y remordimiento profundo, Ricardo copió todos los archivos en varios correos y se los envió a sí mismo desde distintas cuentas. Guardó el USB en su bolsillo y apagó la computadora. Sabía que el tiempo corría peligrosamente. Apenas salía del edificio cuando sonó su teléfono. Era Felipe. «Ricardo, qué bueno que contestas». Su voz sonaba extrañamente tranquila. «No pude dormir después de lo de anoche. Sé que lo de la limpiadora te afectó personalmente». Ricardo respiró hondo intentando sonar completamente normal. «Estoy bien, fue duro, pero tenías razón, las pruebas eran claras».
Me alegra que lo entiendas así, Felipe bajó la voz. ¿Listo para hoy? Es nuestro gran momento. Sí, a las 4, respondió Ricardo secamente. Exacto, confirmó Felipe. Y recuerda, Ricardo, pase lo que pase en los negocios, nuestra amistad es lo más importante para mí. Ricardo cerró los ojos con rabia contenida. Aquellas palabras hipócritas le daban náuseas. Claro, Felipe, respondió con voz tensa, para mí también. Colgó y se quedó mirando el amanecer sobre Madrid. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, salvar su empresa, limpiar el nombre de Rosa y enfrentarse a los dos traidores. Pero antes debía encontrarla. Usando los registros de recursos humanos, Ricardo localizó su dirección en un barrio humilde al sur de la ciudad. Condujo hasta allí y se detuvo frente a un edificio desgastado de 4 plantas con pintura descascarada y ventanas remendadas con cinta adhesiva. Subió las escaleras hasta el 3er piso y golpeó la puerta del apartamento 3C. Unos pasos lentos se escucharon dentro. La puerta se abrió apenas con la cadena puesta. Rosa asomó la cara con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. ¿Qué quiere?, preguntó con voz glacialmente fría. Rosa, por favor, necesito hablar urgentemente con usted. Descubrí la verdad completa sobre Felipe y Mónica. Ella soltó una risa amarga. Apenas ahora se dio cuenta. Qué conveniente, después de dejarme en ridículo frente a todos. Déjeme explicarle. No hay absolutamente nada que explicar, cortó ella intentando cerrar la puerta. Ricardo puso la mano contra la madera. Espere, por favor, usted tenía completamente razón. Encontré todas las pruebas, el contrato, las transferencias, la sociedad fantasma, todo. Rosa lo miró un instante dudando. ¿Y qué quiere que haga yo con eso? Yo ya lo perdí absolutamente todo, mi empleo, mi reputación y, lo más grave, el seguro que mantiene viva a mi hermana. Una voz débil sonó desde adentro. Rosa, ¿quién es? Ella suspiró. Es mi hermana Elena, está enferma. 5 minutos, pidió Ricardo suplicante. Solo quiero disculparme de verdad. Rosa permaneció en silencio unos segundos interminables. Finalmente quitó la cadena y abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero ordenado. En las paredes había fotografías familiares y sobre el sillón descansaba una joven de unos 24 años, muy parecida a Rosa, pero pálida y frágil. Él es Ricardo Valverde, dijo Rosa. Elena, él era mi jefe. Encantada, susurró ella con una sonrisa débil. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Esa muchacha era la razón por la que Rosa soportaba humillaciones trabajando como empleada de limpieza. Elena se acomodó lentamente en el sillón con esfuerzo. Aún así, intentó sonreír con amabilidad. Rosa habla mucho de usted, dijo en voz baja. Dice que no es como los demás jefes, que trata a todos con respeto. Rosa se removió incómoda y desvió la mirada como si quisiera que su hermana dejara de hablar. Ricardo, en cambio, sintió que aquellas palabras lo golpeaban en el pecho. Si ella pensaba eso de él, ¿cómo había podido quedarse callado en el auditorio? Elena, deberías descansar, intervino Rosa con suavidad. Estoy bien, solo un poco cansada, respondió su hermana antes de levantarse despacio. Fue un placer conocerlo, señor Valverde. Por favor, llámame Ricardo, dijo él inclinando la cabeza con respeto. Elena sonrió y desapareció en el pasillo. El silencio entre los dos se hizo pesado. Rosa lo miró con una mezcla de enojo y tristeza. Ve, dijo al fin, ella depende del seguro médico de la empresa. Al echarme, Felipe no solo destruyó mi nombre, también puso en riesgo su vida. Rosa, ¿qué tipo de cirugía necesita?, preguntó Ricardo con cautela. Ella dudó, pero respondió. Un trasplante de válvula cardíaca. Los médicos dicen que sin él quizás tenga 8 meses de vida. La operación cuesta 250.000 euros. El seguro cubría un 60%. Yo intentaba ahorrar el resto con trabajos extras, pero ahora ya no tengo nada. Ricardo sintió un peso insoportable en el pecho. Yo puedo pagar esa operación. Rosa se puso de inmediato indignada. No, no voy a aceptar su caridad. No es caridad, replicó Ricardo con firmeza. Es mi responsabilidad.
Yo fallé, Rosa. Me quedé callado cuando debí defenderla. No se engañe, contestó ella con la voz quebrada. No fue que se quedó callado. Usted me traicionó. Sabía quién era yo, sabía que intentaba ayudarlo, y aún así me dejó sola frente a todos. Ricardo pasó una mano por su cabello desesperado. Tiene razón, fui un cobarde. Dudé entre mi mejor amigo de toda la vida y una mujer que apenas conocía, y elegí mal. Pero ahora sé la verdad completa. Felipe y Mónica me han estado engañando por años, y si no fuera por usted, ya estaría completamente arruinado. Rosa lo miraba con lágrimas en los ojos, pero no cedía. ¿Y qué cambia eso? Yo sigo sin trabajo, sin seguro y con mi hermana en riesgo. Lo sé, dijo Ricardo con voz rota. Por eso no voy a descansar hasta arreglarlo. Voy a limpiar su nombre, Rosa. Voy a exponerlos a ellos y demostrar quién decía la verdad. Ella negó con la cabeza. Ya es tarde, no confío en usted. Entonces no confíe en mí, contestó él acercándose. Confíe en lo que encontró, en los documentos, en las grabaciones. Confíe en que la justicia existe. Rosa se quedó callada. Por dentro deseaba creerle, pero la herida de la humillación aún ardía demasiado. Finalmente abrió la puerta y señaló hacia afuera. Váyase, Ricardo. Mi hermana necesita descansar y yo necesito pensar cómo voy a sobrevivir sin este empleo. Él se detuvo en el umbral. Esto no termina aquí. Voy a desenmascararlos y voy a demostrar que usted siempre tuvo la razón. Sin obtener respuesta, salió del apartamento. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que le pareció definitivo. Ricardo bajó las escaleras con el corazón hecho trizas. Afuera, se quedó un instante mirando el edificio viejo donde Rosa y Elena luchaban por salir adelante. Lo menos que puedo hacer es protegerlas, pensó con determinación. Durante los días siguientes, Ricardo se dedicó a investigar formas de ayudarla sin que Rosa lo rechazara. Finalmente se le ocurrió algo, hacer un donativo anónimo al hospital donde atendían a Elena. Llamó al doctor Navarro, el cardiólogo que llevaba el caso. Doctor, me gustaría cubrir los costos completos de la operación de Elena, pero no quiero que sepan que el dinero viene de mí. ¿Hay alguna manera de hacerlo como si fuera un programa de apoyo médico? El doctor guardó silencio unos segundos. Es poco común, Pero existe un fondo de donaciones anónimas. Si transfiere el dinero, podemos atribuirlo a una beca médica y la familia creerá que fue ayuda del sistema. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardaría en programar la cirugía si hago la transferencia hoy? ¿Podríamos operarla la próxima semana? Hágalo, ordenó Ricardo sin dudar. Ese mismo día transfirió los 250.000 euros. Sintió un alivio inmediato, aunque sabía que Rosa no lo perdonaría fácilmente. 2 días después, Rosa recibió una llamada inesperada. Señorita Delgado, le habla el doctor Navarro. Tenemos excelentes noticias. Elena ha sido aprobada para un programa especial de ayuda médica. Su cirugía estará totalmente cubierta. Rosa se quedó muda. Pero, ¿cómo? Yo no apliqué a nada. A veces los hospitales envían solicitudes automáticas. Lo importante es que la operación se realizará el jueves. Cuando colgó, Rosa rompió en llanto. Corrió a abrazar a su hermana. «Lo conseguimos, Elena. Vas a tener tu operación». «¿En serio?», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Sí, todo estará cubierto». Se abrazaron llorando de alegría. Rosa pensaba que había sido un golpe de suerte del destino, pero en realidad era el gesto silencioso de Ricardo. Mientras tanto, él recibía la confirmación del hospital. Al escuchar que la cirugía estaba programada, sintió una satisfacción que hacía mucho no conocía. Por primera vez en días, durmió en paz. Sin embargo, sabía que aún quedaba lo más difícil: recuperar la confianza de Rosa y enfrentar a Felipe y Mónica. El sábado por la tarde, decidió salir a buscarla. Recordaba que ella había mencionado trabajos extras los fines de semana. Pasó por cafeterías, restaurantes y oficinas pequeñas de limpieza hasta que al caer la tarde la encontró. Rosa estaba limpiando las ventanas de un despacho contable en el centro de Madrid. Vestía ropa sencilla con el cabello recogido en una coleta. Incluso en esas condiciones, transmitía dignidad. Ricardo esperó en la acera hasta que ella salió del edificio.
Se acercó con cautela. Rosa. Ella se detuvo sorprendida y visiblemente molesta. ¿Me está siguiendo ahora? No, titubeó. Bueno, sí, pero no de esa manera. Quería hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Escuche, sé que no me cree, pero Ricardo bajó la voz. Sé lo de la operación de Elena. Sé que el hospital les avisó. Rosa lo miró con sospecha. ¿Y qué? No tiene nada que ver con usted. Fue un programa de ayuda médica. Lo importante es que ahora su hermana tendrá una oportunidad, y yo me alegro más de lo que puedo explicar, dijo Ricardo con sinceridad. Ella lo observó en silencio, como si intentara descifrar si había algo escondido en sus palabras. Finalmente, suspiró y echó a andar hacia la estación de metro. Ricardo la siguió. «Solo 5 minutos», pidió él. «Déjeme hablarle». Rosa se detuvo en seco y lo enfrentó. «¿5 minutos para qué? ¿Para que intente justificarse?» «No, para decirle lo que siento», respondió Ricardo. Ella arqueó las cejas incrédula. «Lo escucho». Ricardo tomó aire. «No es culpa, Rosa. Es admiración, respeto y algo más que aún estoy intentando entender. Usted me obligó a mirarme en el espejo y ver que no era tan valiente como pensaba. Arriesgó todo por ayudarme y yo le fallé. Ahora quiero demostrarle que puedo ser el hombre que merecía que la defendiera». Rosa lo miró con frialdad, aunque por dentro un leve temblor le recorría el pecho. «¿Y quién quiere ser ahora, Ricardo?» «Quiero ser alguien digno del valor que usted mostró», la sostuvo la mirada. El silencio se prolongó unos segundos. Finalmente, Rosa señaló una cafetería en la esquina. «Está bien, 5 minutos». Entraron juntos, se sentaron junto a la ventana y pidieron 2 chocolates calientes. Ricardo abrió su maletín y sacó un folder repleto de documentos. «Quiero mostrarle algo», dijo colocándolo sobre la mesa. «Todo lo que descubrí de Felipe y Mónica». Rosa tomó los papeles con cautela y empezó a leer. Cada página confirmaba lo que ella sospechaba. Contratos falsificados, transferencias a cuentas desconocidas, correos donde Felipe y Mónica hablaban de la toma de la empresa como si fuera un botín. «Esto», murmuró con la mirada fija en los papeles. «Es peor de lo que imaginaba». «Sí», asintió Ricardo. «Estaban planeando dejarme sin nada, y a usted la sacrificaron para proteger su plan». Rosa dejó los documentos sobre la mesa y lo miró con seriedad. «¿Qué piensa hacer con todo esto?» «Exponerlos. Convocaré una reunión con la junta directiva y los principales socios. Allí mostraré todas estas pruebas». «¿Solo eso?», preguntó Rosa con el ceño fruncido. «No es solo eso», replicó Ricardo. «Es arriesgarlo todo en público, con la prensa y con la junta. Si me equivoco o si algo falla, puedo terminar como ellos quieren, arruinado». Rosa lo observó detenidamente. Había sinceridad en su voz, aunque también miedo. ¿Y espera hacerlo solo? Ricardo se inclinó hacia adelante. Necesito su ayuda, Rosa. Usted aún conserva las grabaciones, las fotos, las pruebas que consiguió en secreto. Si las combinamos con lo que encontré, no habrá manera de que lo nieguen. Ella guardó silencio, removida por sus palabras. Parte de sí misma quería decirle que no, que ya había arriesgado demasiado, pero otra parte más fuerte sabía que si se quedaba callada esta vez, Felipe y Mónica ganarían. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «será hoy mismo. Ellos sospechan. Cuanto más tiempo pase, más probable es que destruyan las pruebas o inventen otra trampa». Ricardo asintió. «Hoy mismo. Convocaré a la junta a las 3 de la tarde». «¿Y si ellos intentan adelantarse?», preguntó Rosa. «Tendrán que enfrentarse a la verdad», contestó Ricardo con firmeza. Se quedaron un momento en silencio, cada uno procesando el riesgo que iban a correr. La cafetería estaba casi vacía y afuera la gente caminaba sin imaginar el huracán que se avecinaba en la empresa más importante de Madrid. «Rosa», dijo Ricardo bajando la voz, «no le estoy pidiendo solo su ayuda como testigo. Quiero que regrese conmigo a la empresa, pero no como empleada de limpieza. Quiero ofrecerle un puesto como vicepresidenta de operaciones». Rosa se atragantó con el chocolate caliente. «¿Vicepresidenta? ¿Está bromeando?» «Tiene la experiencia, la formación y sobre todo la integridad que necesito a mi lado». «Soy», Rosa titubeó, «soy
¿La mujer a la que todos vieron salir escoltada del auditorio acusada de ladrona? Precisamente por eso, respondió Ricardo, porque usted sabe lo que es perderlo todo por hacer lo correcto. Nadie mejor que usted para ayudarme a reconstruir lo que Felipe y Mónica intentaron destruir. Rosa lo miró largo rato sin responder. Sentía que sus defensas se tambaleaban, aunque no quería reconocerlo. Déjeme pensarlo, dijo finalmente. Ricardo sonrió. Piénselo todo lo que quiera, pero hoy me gustaría que esté conmigo en esa sala. Ella bajó la mirada pensativa. Sabía que enfrentarse a Felipe y Mónica sería peligroso, pero también sabía que Ricardo hablaba con una convicción distinta, muy diferente al hombre que se quedó callado en el auditorio días atrás. Cuando salieron de la cafetería, ya habían decidido el plan. Reunirían todas las pruebas, las organizarían en un archivo único y lo presentarían ante la junta directiva y los socios de la compañía. A las 11 de la mañana, Ricardo estaba en su oficina revisando los últimos detalles cuando la puerta se abrió de golpe. Felipe entró sin tocar. «Necesitamos hablar urgentemente», dijo con tono cortante. Ricardo se obligó a mantener la calma. «¿De qué se trata?» Felipe cerró la puerta y se acercó al escritorio con paso firme. «De tus pequeñas investigaciones nocturnas». Ricardo sintió un vuelco en el estómago. «No sé de qué hablas». «No me mientas», replicó Felipe con una sonrisa fría. «¿Creías que no notaría que alguien entró a mis archivos encriptados? Vamos, Ricardo, me conoces». El corazón de Ricardo latía con fuerza, pero mantuvo el rostro sereno. «Soy el director general, tengo derecho a acceder a cualquier archivo de la empresa». «Sí, claro, tu empresa», Felipe rió con sarcasmo. «Por ahora». Sacó su teléfono y lo colocó sobre el escritorio. En la pantalla había varias fotos comprometedoras. Ricardo entrando al edificio de Rosa, reuniéndose con ella en la cafetería, incluso el momento en que habían estado hablando en la calle la noche anterior. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo con un hilo de voz. «Significa que no solo puedo hundirte con pruebas financieras, también con tu vida personal», respondió Felipe con malicia. «Has estado usando información privilegiada para contactar a una exempleada y hasta financiando la cirugía de su hermana». «¿Cómo sabes lo de la cirugía?», preguntó Ricardo, sintiendo que se le helaba la sangre. «Vamos, Ricardo, ¿de verdad creías que podrías mover 250.000 euros sin que yo lo notara? Tengo acceso a todas las cuentas». Felipe se inclinó a él con una sonrisa venenosa. «Puedo hacerlo parecer soborno, abuso de poder, lo que quieras». Ricardo lo fulminó con la mirada. «Eres un monstruo». «No, soy un hombre de negocios. Tú, en cambio, eres un ingenuo». Felipe guardó el teléfono. «Te lo pondré claro. Cancelas esa reunión con la junta, destruyes las pruebas y firmas el contrato hoy mismo». «¿Y si no lo hago?», desafió Ricardo. Felipe sonrió con malicia. «Entonces Rosa y su hermana descubrirán lo fácil que es tener un accidente en Madrid. Los hospitales pueden ser lugares muy peligrosos». Ricardo apretó los puños con rabia contenida. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Mónica entró con su impecable estilo, sonriendo como si estuviera en un desfile de moda. «Hola, Ricardo», saludó con fingida dulzura. «Solo vine a presenciar tu rendición». Se sentó en el brazo del sillón de Felipe y le acarició el cabello como si fueran socios y amantes a la vez. «Ustedes no se saldrán con la suya», dijo Ricardo con firmeza. «Ya lo hicimos», replicó Mónica, sacando un folder de su bolso. «Aquí está todo lo que necesitamos para hundirte. Correos falsificados, supuestas transferencias que hiciste a Rosa. Nadie te creerá». Ricardo tomó los papeles y los hojeó. Estaban perfectamente elaborados, como si él hubiera usado dinero de la empresa para beneficiar a Rosa a cambio de favores personales. «Esto es un montaje». «Sí», rió Felipe, «pero dime, ¿quién crees que creerá más la junta? ¿A ti que andas besándote con una limpiadora o a mí, tu socio de 18 años?» Ricardo los miró con furia y asco. «No me voy a rendir». Felipe consultó su reloj. «Te doy hasta el mediodía. Si no firmas el contrato, todo esto saldrá a la luz y tu querida Rosa con su hermana pagarán las consecuencias». Dicho eso, ambos se marcharon con sonrisas de victoria. Ricardo se dejó caer en la silla.
Sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. Miró el folder con las pruebas falsas y luego los documentos verdaderos que guardaba en su maletín. Dos versiones de la realidad, una que lo salvaba y otra que lo destruía. El teléfono sonó. Era Rosa. «Ricardo, ya estoy llegando al edificio. ¿Todo listo para la reunión?» Él cerró los ojos. Si le contaba la verdad, la pondría en peligro. «Habrá un cambio de planes», respondió con voz áspera. «La reunión se cancela». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eso suena extraño. ¿Qué pasó?» «Complicaciones legales. Luego hablamos». «Ricardo, Lucía notaba algo raro. ¿Estás seguro?» «Sí, luego hablamos». Colgó y enterró el rostro entre sus manos. Por primera vez en su vida, Ricardo se sentía completamente derrotado. Mientras tanto, Rosa se quedó frente al edificio con el teléfono en la mano y un presentimiento terrible. Algo no andaba bien. Rosa permaneció un momento frente al edificio con el móvil aún en la mano. El tono apagado de Ricardo le dejó claro que algo estaba definitivamente mal. No era el mismo hombre decidido que la noche anterior había prometido enfrentarse a Felipe y Mónica. Algo lo estaba deteniendo. Respiró hondo. No podía quedarse de brazos cruzados. Conocía cada rincón del edificio, cada pasillo y cada acceso de... Se sentó en el brazo del sillón de Felipe y le acarició el cabello como si fueran socios y amantes a la vez. «Ustedes no se saldrán con la suya», dijo Ricardo con firmeza. «Ya lo hicimos», replicó Mónica sacando un folder de su bolso. «Aquí está todo lo que necesitamos para hundirte. Correos falsificados, supuestas transferencias que hiciste a Rosa. Nadie te creerá». Ricardo tomó los papeles y los hojeó. Estaban perfectamente elaborados, como si él hubiera usado dinero de la empresa para beneficiar a Rosa a cambio de favores personales. «Esto es un montaje». «Sí», rió Felipe. «Pero dime, ¿quién crees que creerá más la junta? ¿A ti que andas besándote con una limpiadora o a mí, tu socio de 18 años?» Ricardo los miró con furia y asco. «No me voy a rendir». Felipe consultó su reloj. «Te doy hasta el mediodía. Si no firmas el contrato, todo esto saldrá a la luz y tu querida Rosa con su hermana pagarán las consecuencias». Dicho eso, ambos se marcharon con sonrisas de victoria. Ricardo se dejó caer en la silla. Sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. Miró el folder con las pruebas falsas y luego los documentos verdaderos que guardaba en su maletín. Dos versiones de la realidad, una que lo salvaba y otra que lo destruía. El teléfono sonó. Era Rosa. «Ricardo, ya estoy llegando al edificio. ¿Todo listo para la reunión?» Él cerró los ojos. Si le contaba la verdad, la pondría en peligro. «Habrá un cambio de planes», respondió con voz áspera. «La reunión se cancela». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eso suena extraño. ¿Qué pasó?» «Complicaciones legales. Luego hablamos». «Ricardo, Lucía notaba algo raro. ¿Estás seguro?» «Sí, luego hablamos». Colgó y enterró el rostro entre sus manos. Por primera vez en su vida, Ricardo se sentía completamente derrotado. Mientras tanto, Rosa se quedó frente al edificio con el teléfono en la mano y un presentimiento terrible. Algo no andaba bien. Rosa permaneció un momento frente al edificio con el móvil aún en la mano. El tono apagado de Ricardo le dejó claro que algo estaba definitivamente mal. No era el mismo hombre decidido que la noche anterior había prometido enfrentarse a Felipe y Mónica. Algo lo estaba deteniendo. Respiró hondo. No podía quedarse de brazos cruzados. Conocía cada rincón del edificio, cada pasillo y cada acceso de servicio. Había trabajado allí 9 meses, sabía cómo entrar sin ser vista. A las 9 de la noche, cuando la mayoría ya se había marchado, regresó con una sudadera oscura y una mochila pequeña. Se escabulló por la entrada del sótano usando un código de acceso que casi nunca cambiaban. Subió por las escaleras de servicio hasta el piso ejecutivo. Sabía exactamente a dónde ir, la oficina de Felipe. Si Ricardo había cambiado de idea, era porque lo habían presionado, y Felipe siempre guardaba pruebas de todo.
Empujó la puerta con cuidado. Para su sorpresa, estaba entreabierta. Adentro, el escritorio estaba lleno de carpetas desordenadas, como si hubiera salido con prisa. Rosa empezó a revisar. Encontró contratos falsificados con la firma de Ricardo copiada, documentos bancarios manipulados e incluso correos impresos con frases que lo incriminaban. Les tomó fotos con su móvil. De pronto, vio un portaplumas extraño sobre el escritorio. Lo levantó y descubrió que en realidad era una grabadora digital. Con el corazón latiendo fuerte, la encendió y revisó los últimos archivos. El más reciente estaba fechado esa misma tarde. Lo reprodujo y escuchó la voz de Felipe con claridad. Si no firmas, Ricardo, Rosa y su hermana sufrirán las consecuencias. Los hospitales pueden ser lugares muy peligrosos. Después, la voz de Mónica sonó fría como el hielo. Él no se atreverá a desafiarnos, siempre fue un sentimental. Rosa tapó su boca con la mano. Era la prueba que necesitaban. Guardó la grabación en su teléfono y salió con cautela de la oficina. A las 6 de la mañana tocó la puerta del apartamento de Ricardo. Él abrió con el rostro cansado, todavía en bata de dormir. «Rosa, ¿qué hace aquí tan temprano?» «Necesito hablar con usted, es urgente». Entró sin esperar permiso. Sacó su móvil, buscó el archivo y presionó reproducir. La voz de Felipe llenó el salón amenazante. Si no firmas, Ricardo, Rosa y su hermana sufrirán las consecuencias. Los hospitales pueden ser lugares muy peligrosos. Ricardo se quedó helado. Cuando terminó, se desplomó en el sofá. «Dios mío», murmuró. «Así que lo grabaron todo». «Ellos mismos se incriminaron», dijo Rosa con los ojos firmes. «Tenemos la prueba que faltaba». «Rosa», Ricardo la miró con una mezcla de alivio y remordimiento. «No entiende lo que significa esto para mí. Yo estaba dispuesto a sacrificar mi empresa con tal de mantenerlas a salvo a usted y a su hermana». «Y hubiera sido inútil», replicó ella. «No se detendrían. Ahora tenemos que exponerlos antes de que intenten algo peor». Ricardo asintió por primera vez en días con un brillo de esperanza en los ojos. «Entonces lo haremos hoy. Convocaré a la junta a las 2 de la tarde. Esta vez no podrán escapar». La sala de juntas estaba completamente llena a esa hora. Estaban todos los miembros del directorio, varios accionistas importantes y hasta representantes de Mendoza Corporation, entre ellos el señor Domínguez, quien parecía intrigado por la tensión en el ambiente. Ricardo tomó la palabra. «Gracias a todos por asistir con tan poco aviso. Hoy debo aclarar la verdad sobre la supuesta fusión con Mendoza». Felipe y Mónica, sentados en la primera fila, se miraron con sonrisas de seguridad. No esperaban lo que estaba por ocurrir. «Primero», continuó Ricardo, «quiero presentarles a alguien». Se abrió la puerta y Rosa entró caminando con paso firme hacia el frente. Un murmullo recorrió la sala. Muchos recordaban que había sido despedida públicamente por espionaje. «La señorita Rosa Delgado», dijo Ricardo, «fue acusada injustamente. Hoy demostrará la verdad». Rosa se colocó frente al micrófono. «Buenas tardes. Sé que me recuerdan como la empleada de limpieza acusada de robar información, pero hoy quiero mostrarles lo que realmente encontré». Encendió el proyector y apareció en la pantalla la primera imagen, el contrato oficial de la fusión. «Este es el documento que todos vieron», explicó. En él, el señor Valverde conservaría un 65% de control. Pasó a la siguiente diapositiva. Y este es el verdadero contrato, el que Felipe Aguirre y Mónica Herrera intentaban introducir en la firma. En este, Ricardo Valverde se quedaba con solo el 18% de control. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Felipe se puso de pie alterado. «Eso es completamente falso, es un montaje». Rosa lo ignoró y presionó play en la grabación. La voz de Felipe resonó fuerte y clara. «Si no firmas, Ricardo, Rosa y su hermana sufrirán las consecuencias. Los hospitales pueden ser lugares muy peligrosos». El silencio fue sepulcral. Luego, exclamaciones de sorpresa llenaron la sala. «Eso fue sacado de contexto», gritó Felipe, pero nadie parecía creerle. Rosa cambió a la siguiente prueba. Transferencias bancarias por millones de euros a la cuenta personal de Felipe.
Después, un correo de Mónica donde decía: «Con Ricardo fuera del camino, tendremos el control absoluto de todo». Mónica se levantó indignada. «Esto es ilegal. Usar grabaciones privadas es un delito». El señor Domínguez, representante de Mendoza, habló entonces con voz grave. «Lo ilegal es falsificar contratos, desviar fondos y planear una estafa corporativa. Mendoza no tenía conocimiento de esto. Han manchado nuestro nombre». Felipe intentó acercarse al podio, pero Ricardo lo detuvo con la mirada. 18 años de amistad, dijo Ricardo con la voz cargada de dolor. Y todo era mentira. En ese instante se abrió la puerta del fondo y entró el inspector Ruiz con 2 agentes de la Policía Financiera Española. Felipe Aguirre y Mónica Herrera, anunció con autoridad, quedan detenidos por fraude corporativo, falsificación de documentos y amenazas. El auditorio estalló en aplausos cuando los agentes les colocaron las esposas. Felipe forcejeó y gritó: «Esto no acaba aquí, Ricardo, me las vas a pagar». Mónica lo acompañaba con una sonrisa amarga. «Siempre fuiste demasiado débil», le dijo a Ricardo mientras la escoltaban fuera. «Por eso nunca mereciste nada». Ricardo no respondió, solo los observó marcharse, sabiendo que por fin se terminaba una etapa oscura de su vida. Rosa apagó el proyector y bajó del escenario. Cuando sus miradas se cruzaron, Ricardo sonrió con gratitud. Ella le devolvió la sonrisa, aunque tímida, consciente de que aún quedaban muchas cosas por sanar. Horas más tarde, ya con la calma regresando a la empresa, Ricardo y Rosa se quedaron solos en la sala de juntas vacía. «No sé cómo agradecerle lo que hizo hoy», dijo él acercándose. «No me agradezca a mí», respondió ella. «Usted fue quien tomó la decisión de mostrar la verdad, aún sabiendo lo que arriesgaba». «Rosa», Ricardo tomó aire. «Cuando todo esto pase, quiero que regrese. No como empleada de limpieza, sino como lo que realmente es, una profesional brillante». Ella lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz. «Lo pensaré», contestó suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que tal vez, solo tal vez, podía volver a confiar en él. Esa noche, Ricardo salió del edificio con una mezcla de cansancio y alivio. Madrid seguía vibrando como siempre, con sus calles llenas de luces y transeúntes, pero para él todo había cambiado. Había recuperado el control de su empresa, había desenmascarado a Felipe y Mónica, y lo más importante, había limpiado el nombre de Rosa. Sin embargo, en el fondo seguía dándole vueltas a una sola pregunta. ¿Confiaría ella de nuevo en él? 3 días después, Rosa estaba en el hospital acompañando a su hermana. Elena se recuperaba de la operación que había sido un éxito total. La joven, más pálida de lo habitual pero con una sonrisa sincera, le apretaba la mano. ¿Sabes qué fue lo primero que le dije al doctor cuando desperté?, preguntó Elena con voz débil. ¿Qué?, respondió Rosa acariciándole el cabello. Que quería volver a ver las calles de Barcelona contigo cuando esté recuperada. ¿Recuerdas? Siempre soñamos con caminar juntas por las Ramblas. Rosa sonrió entre lágrimas. Lo haremos, te lo prometo. En ese momento tocaron la puerta. Ricardo apareció vestido con un traje sencillo, sin la rigidez de los días anteriores. Traía un ramo de flores. «Perdón si interrumpo», dijo con voz suave. «Solo quería saber cómo está». Elena sonrió. «¿Es el famoso Ricardo del que me hablaste?» Rosa rodó los ojos. «Elena, no lo niegues, hermana». Camila rió débilmente. «Es obvio que se preocupa por ti». Ricardo se acercó a la cama. «Me alegra verla bien. Usted es fuerte como su hermana». Elena le apretó la mano. «Prométame que cuidará de Rosa. Ella siempre cuida de todos, pero alguien tiene que cuidarla a ella». Ricardo la miró con seriedad. «Lo prometo». Rosa lo observó en silencio. Aquella promesa no sonaba vacía ni forzada. Esa misma tarde, Ricardo invitó a Rosa a caminar por la Plaza Mayor. El sol caía y los edificios históricos se iluminaban con tonos dorados. La plaza estaba llena de turistas, pero entre tanta gente ellos parecían estar en un pequeño mundo aparte. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó Rosa, curiosa. «Porque este lugar representa algo para mí». Ricardo se detuvo y miró hacia la plaza.
Cuando era joven y apenas soñaba con tener una empresa, venía aquí. Me sentaba en los bancos y pensaba en todo lo que quería construir. Y ahora, la miró, me doy cuenta de que lo más valioso que puedo construir no es una empresa, sino relaciones que sean verdaderas. Rosa bajó la vista conmovida. Ricardo, yo no sé si puedo volver a confiar. Lo que pasó en el auditorio me dolió demasiado. Él asintió. Lo entiendo, no voy a pedirle que olvide de un día para otro. Solo quiero demostrarle con hechos que soy un hombre distinto al que la dejó sola esa vez. Se quedaron en silencio un momento, mirando la plaza llena de vida. ¿Y si falla de nuevo?, preguntó ella con voz baja. Entonces habré perdido la oportunidad más grande de mi vida, porque ya no se trata solo de la empresa, Rosa, se trata de usted, Rosa. Ella lo miró sorprendida. Por primera vez en mucho tiempo sintió que las palabras de un hombre no eran promesas vacías, sino un compromiso real. Durante la semana siguiente, Rosa empezó a trabajar con Ricardo en la reorganización de la empresa. No lo hizo oficialmente al principio, pero poco a poco fue tomando un papel clave. Revisaba contratos, detectaba errores que otros pasaban por alto y proponía estrategias prácticas. Los empleados se sorprendían al verla en reuniones ejecutivas, pero la mayoría pronto entendió por qué Ricardo le escuchaba con tanta atención. Ella tenía un conocimiento que pocos podían igualar. Un día, tras una larga reunión con los accionistas, Ricardo la detuvo en el pasillo. «Rosa, necesito hacerle una propuesta formal». «¿Otra vez?», bromeó ella. «Ya me ofreció ser vicepresidenta». «Sí, y lo mantengo, pero no quiero que piense que se lo ofrezco por gratitud, sino porque realmente lo merece. Los números de esta semana lo demuestran. Gracias a sus ajustes recuperamos un 20% de las pérdidas». Rosa lo miró incrédula. «¿De verdad? ¿De verdad?». Él sonrió. «Por eso quiero que acepte el puesto. Como vicepresidenta, con sueldo y beneficios completos y con la libertad de tomar decisiones importantes». Ella se quedó callada unos segundos. Recordó todo lo que había pasado, desde limpiar los pasillos de aquel edificio hasta ser humillada en el auditorio. Y ahora Ricardo le estaba abriendo la puerta a un futuro completamente distinto. «Está bien», dijo al fin, «acepto». Ricardo sonrió ampliamente. «No se va a arrepentir». La noticia se difundió rápido dentro de la empresa. Rosa Delgado, la mujer injustamente acusada, regresaba, pero esta vez como vicepresidenta de operaciones. Algunos se sorprendieron, otros murmuraban a sus espaldas, pero la mayoría la recibió con respeto. El primer día en su nueva oficina, situada justo al lado de la de Ricardo, Rosa se detuvo frente al ventanal que mostraba una vista impresionante de la ciudad. Nunca había imaginado tener un espacio así. Ricardo entró sin tocar y se recargó en el marco de la puerta. ¿Qué le parece su nueva vista? Rosa sonrió. Todavía me cuesta creerlo. Créalo, contestó él. Usted se ganó cada centímetro de esa oficina. Ambos rieron suavemente. Por primera vez en semanas, Rosa se permitió sentir un poco de paz. Esa noche, Ricardo la invitó a cenar en un restaurante frente al río Manzanares. El lugar estaba iluminado con faroles y el reflejo del agua creaba un ambiente casi mágico. «¿Sabe?», dijo Ricardo mientras brindaban con vino tinto. «Siempre pensé que el éxito era tener más dinero y más poder, pero después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que el verdadero éxito es tener a alguien en quien confiar». Rosa lo miró seria. «Confiar es fácil de decir, pero difícil de recuperar». «Lo sé», Ricardo bajó la copa. «No le pido que me dé su confianza completa ahora mismo, solo le pido la oportunidad de ganármela». El silencio se llenó con la música suave de fondo y el murmullo del agua. Rosa respiró hondo. «Está bien, una oportunidad, pero nada más». Ricardo sonrió agradecido. «Con eso me basta». Cuando salieron del restaurante, caminaron juntos por la orilla del río. El aire fresco de la noche los envolvía y las luces reflejadas en el agua parecían estrellas caídas. Ricardo se detuvo un instante y la miró a los ojos. «Rosa, ¿puedo preguntarle algo?». «Diga, ¿me permitiría besarla?». Ella lo miró sorprendida. Su primera reacción fue apartar la vista, pero luego lentamente asintió. Ricardo se inclinó y la besó suavemente. No fue un beso impulsivo, sino uno lleno de calma, de promesa y de respeto. Cuando se separaron, ambos sonrieron con cierta timidez.
Esto complica todo, dijo Rosa intentando bromear. Lo mejor de la vida suele ser complicado, respondió Ricardo. Caminaron juntos hasta el final del paseo, sabiendo que lo que empezaba a nacer entre ellos iba más allá de una alianza profesional. Los días siguientes fueron distintos en la empresa. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente era de esperanza. Los empleados comentaban entre murmullos lo ocurrido en la junta, cómo Felipe y Mónica habían salido esposados, como Rosa, la que todos pensaban que era solo una limpiadora, se había enfrentado a ellos con pruebas irrefutables. Algunos aún dudaban, pero poco a poco empezaron a verla con respeto. Ya no era la mujer del carrito de limpieza, sino la nueva vicepresidenta de operaciones. Una mañana, Ricardo entró en su oficina con una sonrisa. Rosa, quiero mostrarle algo. Colocó sobre su escritorio un informe financiero. Ella lo revisó con detenimiento y a medida que leía, sus ojos se fueron abriendo. ¿Esto es real?, preguntó sorprendida. Completamente, respondió Ricardo. Gracias a los cambios que usted propuso, recuperamos un 25% de las pérdidas en solo 3 semanas. Rosa sonrió sin poder ocultar el orgullo. Entonces, ¿no fue una locura? No, dijo Ricardo, fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Escucharla. Ella lo miró un instante en silencio, y ambos entendieron que no hablaban solo de negocios. Por las tardes, después de largas reuniones, solían caminar juntos por la terraza del edificio desde donde se veía todo Madrid. Una de esas veces, Rosa se detuvo apoyada en la barandilla. Nunca pensé que estaría aquí, confesó. Cuando limpiaba estos pasillos, soñaba con ocupar una oficina, pero lo veía imposible. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo. Ahora siento que cada sacrificio valió la pena. Él la miró con admiración. Rosa, usted no solo ocupa una oficina, está marcando la diferencia. Ella bajó la vista sonrojada. Una noche, mientras revisaban documentos en el despacho de Ricardo, él dejó la pluma sobre la mesa y la observó. Rosa, ¿se da cuenta de lo que hemos construido juntos en tan poco tiempo? Ella lo miró sin entender del todo. Me refiero a la empresa, claro, aclaró él, aunque su voz llevaba un matiz distinto, pero también a nosotros. Rosa suspiró. Ricardo, lo que siento es complicado. Me gusta estar a su lado, lo respeto, y, bueno, ya sabe lo que pasó. Tengo miedo de volver a confiar demasiado y salir herida. Él se levantó despacio y se acercó a ella. Lo entiendo, no voy a presionarla, solo quiero que sepa que estoy aquí, y que cada día que pase voy a demostrarle que no soy el hombre que la dejó sola en el auditorio. Ella lo miró fijamente. Durante unos segundos no dijo nada, pero sus ojos hablaban más que 1000 palabras. El fin de semana, Ricardo la invitó a salir de la ciudad. Condujeron hasta Toledo, donde las calles empedradas y los edificios medievales parecían sacados de un cuento. Caminaron por la ciudad histórica, entre jardines y callejuelas antiguas. Hacía años que no me sentía tan en paz, admitió Rosa. Me alegra, dijo Ricardo. Usted se merece paz y mucho más. Se sentaron en un mirador con vista al río Tajo. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Rosa, dijo Ricardo con voz seria, quiero que sepa algo. No importa cuánto tiempo pase, ni lo que diga la gente, yo estoy aquí para usted y para Elena. Pase lo que pase. Ella lo miró con los ojos brillantes. Por primera vez empezó a creer que no eran solo palabras. Mientras tanto, las consecuencias del escándalo todavía se sentían. Felipe y Mónica enfrentaban un proceso judicial, pero habían dejado tras de sí contratos dañinos y proveedores molestos. En una reunión clave con socios internacionales, Rosa tomó la palabra. Entiendo que tengan dudas después de lo ocurrido, dijo con firmeza, pero les aseguro que esta empresa tiene nuevas bases, más transparentes y sólidas. Al terminar, los socios aplaudieron. Ricardo la miró con orgullo. Fue brillante, le dijo al oído cuando salieron. Rosa sonrió, solo hice lo que debía. Eso es lo que la hace especial, contestó él. Una noche, después de una jornada especialmente larga, Ricardo la acompañó hasta la salida. El vestíbulo estaba vacío, iluminado solo por unas lámparas cálidas. ¿Le apetece un café?, preguntó él. A esta hora un café sería mortal, rió ella, pero acepto una caminata. Salieron a la calle y caminaron por las avenidas tranquilas.
Madrid dormía, salvo por algunos bares aún abiertos y el murmullo lejano de coches. En un momento, Ricardo se detuvo y la miró con seriedad. Rosa, sé que aún no me perdona del todo y quizá nunca olvide lo que pasó. Pero, ¿cree que algún día pueda verme no solo como su jefe, sino como alguien que quiere estar en su vida de verdad? Ella lo miró sorprendida, sin saber qué responder al instante. No lo sé, confesó con honestidad. Pero sé que me hace bien estar cerca de usted, y eso ya significa algo. Ricardo sonrió y ambos continuaron caminando en silencio, disfrutando simplemente de la compañía. Una semana después, Elena fue dada de alta. Rosa la llevó a su nuevo apartamento que la empresa le había asignado como parte de su cargo. Era mucho más amplio y luminoso que el viejo departamento. «Rosa», exclamó Elena al ver la sala, «esto es increíble». Rosa la abrazó. «Es nuestro nuevo comienzo». En ese momento llamaron a la puerta. Era Ricardo con una caja en las manos. «Espero que no moleste, traje algo para celebrar». Dentro de la caja había un pastel con la inscripción: «Bienvenida a casa, Elena». La joven sonrió emocionada. «Gracias, señor Valverde». «Ricardo», corrigió él, «y no me agradezca, el mérito es de su hermana». Rosa lo observó en silencio. Cada gesto, cada palabra iba derribando las murallas que había levantado. Esa noche, cuando Elena ya dormía, Rosa acompañó a Ricardo hasta la puerta. «No tenía que traer nada», le dijo. «Quería hacerlo», respondió él. «Usted y su hermana merecen sentirse en casa». Se quedaron unos segundos en silencio, demasiado cerca el uno del otro. Ricardo bajó la voz. «Rosa, no sé si es el momento, pero lo que siento por usted ya no puedo callarlo». Ella lo miró con el corazón acelerado. «Ricardo». Él se inclinó, pero se detuvo a centímetros de sus labios. «No voy a besarla si no quiere». Rosa dudó apenas un instante antes de cerrar los ojos y acercarse. Fue un beso tierno, lleno de emociones contenidas. Cuando se separaron, ella sonrió con timidez. «Esto cambia muchas cosas». «Solo las mejora», contestó él, acariciándole el rostro. Por primera vez, Rosa dejó de resistirse y se permitió creer en él. Al día siguiente en la oficina, los empleados notaron algo distinto. Ricardo y Rosa compartían miradas que hablaban más que cualquier discurso. Nadie decía nada, pero todos sabían que una nueva etapa estaba comenzando, no solo para la empresa, sino para ellos dos. Pasaron 3 meses desde aquella noche en la que Rosa y Ricardo finalmente dejaron de esconder lo que sentían. La vida en la empresa había cambiado por completo. Con la caída de Felipe y Mónica, la junta directiva confió plenamente en la nueva dirección, y poco a poco los números empezaron a darles la razón. Rosa, ahora oficialmente vicepresidenta de operaciones, se había ganado el respeto de todos. Sus decisiones estratégicas habían mejorado los balances y fortalecido la reputación de la compañía. Pero lo más importante era que había traído un aire nuevo, transparencia, humanidad y cercanía. Un viernes por la tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Ricardo entró con 2 tazas de café. «Ya es hora de un descanso», dijo colocándole una taza sobre el escritorio. Rosa sonrió. «¿No se supone que el director general debería dar el ejemplo y trabajar sin parar? El verdadero ejemplo es saber cuándo descansar», contestó él acomodándose en la silla frente a ella. Se miraron en silencio unos segundos, disfrutando de la complicidad que habían construido. Ya no eran solo jefe y vicepresidenta. Eran compañeros, socios y algo más profundo que ninguno de los dos podía seguir negando. Esa noche, Ricardo la llevó a un restaurante en la parte alta de la ciudad. Desde la terraza se veía Madrid iluminada con la Gran Vía brillando en el centro como una arteria de luz. «¿Recuerda lo que me dijo en Toledo?», preguntó él mientras cenaban. «¿Qué cosa?», preguntó Rosa, intrigada. «Que le daba miedo volver a confiar demasiado». Ella bajó la mirada. «Lo sigo pensando». Ricardo extendió la mano y la colocó sobre la de ella. «Rosa, la confianza no se pide, se gana cada día, y yo quiero ganármela toda la vida». Ella lo miró con los ojos brillantes. No respondió con palabras, pero su sonrisa fue suficiente. Unas semanas más tarde, la empresa organizó un evento especial para celebrar el nuevo rumbo. Los empleados estaban reunidos en un salón elegante.
Ricardo subió al escenario y frente a todos dijo: «Hoy celebramos no solo la recuperación de la empresa, sino también la valentía de quienes se atrevieron a decir la verdad». Se giró hacia Rosa, que estaba entre los asistentes. «Gracias a ella estamos aquí. Y quiero anunciar oficialmente que Rosa Delgado es nuestra vicepresidenta de operaciones». El salón estalló en aplausos. Rosa subió al escenario y estrechó la mano de Ricardo. Él aprovechó el momento para susurrarle: «Este es solo el comienzo». Ella sonrió conmovida. Después del evento se quedaron solos en el escenario vacío. Ricardo se acercó nervioso con una pequeña caja en las manos. «Rosa, hay algo que quiero preguntarle desde hace tiempo». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué es eso?». Ricardo abrió la caja y mostró un anillo sencillo, elegante, con un diamante discreto que brillaba bajo las luces. «Rosa, cuando entró a mi vida pensé que solo era una voz que me advertía de un error, pero se convirtió en mi socia, en mi salvadora, en mi amiga y en la mujer que amo». Ella llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. «No quiero imaginar un futuro sin usted. ¿Quiere casarse conmigo?». Rosa se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió con una sonrisa temblorosa. «Sí, sí quiero». Ricardo la abrazó con fuerza y la besó bajo las luces del escenario vacío. Era como si todo lo que habían sufrido los hubiera traído hasta ese momento. El día de la boda fue sencillo pero hermoso. Eligieron el Real Jardín Botánico de Madrid rodeados de flores y con un grupo reducido de invitados. Elena, completamente recuperada de su operación, fue la dama de honor y no dejaba de sonreír. Cuando Rosa caminó hacia el altar con un vestido blanco sencillo y elegante, Ricardo sintió que no podía respirar. Ella lo miraba con ternura y en sus ojos no quedaban ni rastro de las dudas pasadas. «Prometo cuidarte, respetarte y caminar a tu lado en todo», dijo Ricardo en sus votos. «Y yo prometo nunca callar cuando vea la verdad, aunque sea difícil», respondió Rosa con una sonrisa cómplice. «Prometo estar contigo en cada batalla y en cada victoria». Se dieron el sí entre lágrimas y aplausos. La vida siguió su curso. Ricardo y Rosa, ahora casados, compartían no solo la dirección de la empresa, sino un hogar lleno de amor. Elena vivía con ellos por un tiempo, recuperándose completamente, y cada tanto recordaba entre risas: «Si no fuera porque mi hermana se atrevió a hablar aquella vez, nada de esto habría pasado». Tenía razón, todo había empezado con un susurro en el momento exacto. Una tarde, caminando juntos por el Retiro en Madrid, Ricardo tomó la mano de Rosa y dijo: «¿Se da cuenta de lo que hemos construido?». Ella lo miró con ternura. «Sí, y esta vez no es solo una empresa, es una vida juntos». Ricardo se inclinó y la besó mientras el sol caía sobre el estanque, iluminando el parque con un resplandor dorado. La historia de Rosa y Ricardo quedó como un ejemplo para todos en la compañía, de valentía, de integridad y de cómo un gesto pequeño puede cambiarlo todo. Lo que comenzó como una advertencia susurrada se convirtió en un amor profundo y en una vida compartida. Y aunque todavía quedaban retos, ellos los enfrentarían juntos, convencidos de que no había traición ni obstáculo capaz de derrotar a quienes actúan con la verdad y con el corazón. Y hasta aquí llega esta historia, que nos enseña que a veces la valentía viene de los lugares menos esperados. ¿Qué te pareció? Me encantaría saber qué momento te impactó más, si fue cuando Rosa se arriesgó a advertir a Ricardo, Cuando él finalmente la defendió, o ese momento en que ella volvió a confiar. Déjanos tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Cada semana compartimos relatos que inspiran, conmuevan y nos recuerdan que siempre hay esperanza. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de valentía y justicia, comparte este video. A veces una historia puede cambiar la perspectiva de alguien o darle el valor para hacer lo correcto. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el silencio cómodo y la verdad incómoda? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Esta comunidad se fortalece cuando compartimos nuestras vivencias. Y si te gustó esta historia, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que seguramente te va a encantar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!